Las semanas en la agencia de marketing son agotadoras, con largas jornadas y viajes de casi 1 hora en el autobús cada día, pero la libertad de tener mi propio espacio a mis 20 años siempre hace que todo valga la pena. Vivir sola en San Nicolás de los Garza me dio una sensación de independencia que no había experimentado antes. El apartamento es pequeño, pero cada rincón refleja lo que quiero y cómo quiero vivir. Mi nombre es Linara. Al cruzar la puerta esa noche, el cansancio del día parecía quedarse afuera. Dejé los zapatos ordenadamente junto a la entrada y coloqué mi mochila sobre la silla, mientras encendía velas de canela que llenaban la sala con un aroma cálido y familiar. Preparé una taza de café y dejé que el vapor me reconfortara, acompañando los últimos respiros de luz natural que entraban por la ventana del salón. El sofá estaba cubierto con un cobertor levemente arrugado, testigo de las noches anteriores de descanso y series. Colocarme los audífonos fue como cerrar una puerta al mundo exterior. El silencio del apartamento se mezclaba con la música suave de fondo, creando un ambiente cómodo pero cargado de expectativa. La serie que había decidido maratonear era comentada por todos en mis redes sociales, y la curiosidad por saber qué tanto miedo podría causar me mantenía alerta. Desactivé las notificaciones del celular, dejando que solo existieran la pantalla y yo, concentradas en los primeros episodios. Cada escena me hacía contener la respiración, recordándome los sustos que sentía de niña viendo películas en la casa de mis padres. Mientras la oscuridad del apartamento se intensificaba, los sonidos del exterior quedaban amortiguados, y la luz de la calle se colaba por la ventana, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de mis pensamientos. La mesa de centro mostraba tazas de café usadas, libros de publicidad y cultura pop, y pequeños objetos que parecían cobrar vida en la penumbra, aunque sabía que era solo la imaginación jugando conmigo. Al llegar al último episodio, la tensión se hizo casi tangible. Los rituales mostrados en pantalla, las figuras encapuchadas y las entidades que surgían de las sombras, lograron que mi corazón se acelerara. Me sentía físicamente agotada, pero no podía apartar la mirada, como si de alguna manera mi propia atención alimentara aquello que veía. Al cerrar los ojos para dormir, los personajes de la serie seguían presentes en mi mente. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Sentí que estaba atrapada junto a ellos, participando involuntariamente de los rituales, rodeada de figuras que parecía reconocer de algún modo, pero no podía distinguir claramente. La línea entre lo que era sueño y lo que recordaba de la serie se desdibujaba. Desperté con sudor frío, respiración entrecortada y una sensación de inquietud que no desaparecía. Miré alrededor del apartamento, todo en su lugar, y me repetí que era solo el cansancio y la imaginación, que los efectos de la maratona me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de que algo había quedado con vida dentro de mí se mantuvo, como un leve zumbido en los bordes de la percepción, difícil de ignorar. La mañana siguiente trajo consigo una sensación extraña, desde que puse un pie fuera de la cama. Algunos libros que había dejado ordenados la noche anterior se encontraban caídos sobre la alfombra, y una de las puertas del armario estaba apenas entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Sombras mínimas se deslizaban por los rincones, como si quisieran comprobar que estaba despierta. El frío surgía de repente en lugares aislados del apartamento, una brisa que no correspondía con la temperatura exterior ni con el clima del aire acondicionado. Entre el aroma del café que preparé y el olor de las velas de la noche anterior, percibí un leve toque de tierra mojada y un recuerdo distante de incienso antiguo, algo que me resultaba familiar, pero inquietante. Cada vez que miraba hacia la puerta, sentía como si alguien me observara desde el marco. Entonces, intenté racionalizar cada detalle. La puerta se abrió por una corriente de aire. Los libros cayeron por el desorden de la prisa al acostarme. Las sombras eran producto de la luz que entraba por la ventana. Limpié el suelo con cuidado, recolocando cada libro en su sitio.
y encendí las lámparas de LED, pensando que la iluminación alejaría las sombras y calmaría mi mente. Salí al mercado cercano para comprar pan y café, siguiendo mentalmente la rutina familiar de la vecindad. Contaba cada paso, reconocía cada curva del camino, el timbre de la puerta de la vecina, el sonido del vendedor de tortillas. Esa familiaridad era un ancla, intentando mantener la sensación de control sobre mi vida cotidiana. Los días siguientes no trajeron alivio. Pequeños fenómenos persistían. Golpes leves en las paredes cuando nadie estaba cerca. Objetos que aparecían fuera de lugar sin que yo los hubiera movido. Marcas discretas en el piso que parecían arrastrarse hacia los rincones más oscuros del apartamento. Cada signo aumentaba la incertidumbre y me hacía dudar de mi propia percepción. Durante las noches, los pesadillas regresaban con intensidad. Revivía escenas de la serie de terror, pero ahora sentía que las sombras me acechaban más de cerca, imitando gestos y rituales que había visto en pantalla. Al despertar, encontraba marcas en las paredes, como si alguien hubiera pasado corriendo o rozado con fuerza, arañando ligeramente la pintura. El miedo se mezclaba con la frustración. Cada pequeño sonido, cada sombra nueva, cada marca en el suelo o en la pared, me hacía sentir que estaba perdiendo control sobre mi espacio más seguro. La casa que antes me brindaba independencia y calma, ahora parecía un lugar donde no podía confiar ni en mis sentidos ni en mi propia memoria. El peso de la ansiedad se volvió constante. Miraba alrededor del apartamento antes de acostarme, revisando puertas y ventanas, tocando los objetos para asegurarme de que estaban en su lugar. La vulnerabilidad era palpable. La seguridad que había construido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse lentamente, y la sensación de estar observada se volvía casi física, un escalofrío que recorría mi espalda sin aviso. Los movimientos en el apartamento se hicieron imposibles de ignorar. Libros que antes caían suavemente comenzaron a deslizarse con fuerza por las estanterías. Las luces parpadeaban de manera irregular, y varias puertas se cerraban o golpeaban sin motivo aparente. El frío no se limitaba a corrientes de aire. Se concentraba en mi cuarto, un frío intenso que calaba los huesos y que no podía explicar. Intenté retomar algún control recurriendo a prácticas tradicionales mexicanas que conocía desde niña. Encendí velas de copal, rocié agua bendita comprada en la iglesia cercana y coloqué pequeños amuletos de plata en los rincones, siguiendo las recomendaciones que encontraba en libros y artículos sobre protección espiritual. Cada gesto era meticuloso, casi ritualizado, con la esperanza de crear un escudo contra lo que sentía presente. Mientras recitaba las oraciones con cuidado, la sensación de ser observada se volvió insoportable. Las sombras parecían acercarse, arrastrándose lentamente por las paredes y el suelo, como si midieran mis movimientos. El corazón latía desbocado, las manos temblaban y la respiración se hacía corta. Cada chispa de vela que parpadeaba intensificaba la sensación de que algo estaba justo detrás de mí, aunque no podía verlo con claridad. Un copo que había dejado sobre la mesa de centro explotó de manera violenta en medio de la oración. Los cacos volaron por el aire y 2 de ellos me alcanzaron el rostro, cortando la piel y provocando un dolor agudo. El ruido y el impacto me hicieron dar un paso atrás, interrumpiendo el ritual de inmediato. Mi respiración se entrecortaba mientras miraba los fragmentos esparcidos por el suelo. El apartamento se sentía diferente después del incidente, como si una presión invisible se hubiera instalado en las paredes. Limpié cuidadosamente los cristales, comprobé los cortes en mi rostro y la sangre que goteaba sobre las manos, intentando racionalizar lo ocurrido. Sin embargo, cada movimiento parecía reforzar la presencia que me rodeaba. El espacio, antes familiar y seguro, se percibía cargado, pesado y hostil. La mezcla de dolor físico y emocional me dejó temblando. La incredulidad se unía al desespero. Había intentado enfrentar lo que sentía, usando todos los métodos que creía efectivos, y aún así, todo había fallado. La sensación de vulnerabilidad se amplificaba
y la confianza en mi propia capacidad de protegerme se desmoronaba. Intenté recolocar los objetos, asegurar puertas y ventanas, encender todas las luces posibles, pero la atmósfera seguía siendo densa. Cada sombra, cada sonido mínimo, parecía amplificado, como si el apartamento mismo estuviera conspirando para recordarme que no estaba sola y que no tenía control sobre la situación. Al recostarme un momento para descansar y tratar de calmarme, sentí una mezcla de dolor, frustración y miedo real. La idea de continuar con cualquier intento de protección parecía inútil. Comprendí que la presencia no se enfrentaba solo con objetos o rituales improvisados. La derrota era tangible y una parte de mí deseaba salir corriendo, mientras otra se quedaba paralizada, atrapada por la incredulidad de lo vivido. La sensación de opresión desapareció de inmediato al cerrar la puerta del antiguo apartamento por última vez. Comprendí que todo lo que había sucedido se manifestaba únicamente allí. Los fenómenos, los sustos y la presencia que parecía observarme se quedaban confinados a ese espacio. Esa certeza me dio una mezcla de alivio y tristeza. Dejaba un lugar que había sido mío, pero al mismo tiempo, liberaba el peso que había cargado durante semanas. El contrato de alquiler terminaba justo a tiempo para poder mudarme, y aproveché la oportunidad sin dudar. Transporté mis cosas con cuidado, asegurándome de que cada objeto estuviera colocado en la nueva casa de manera ordenada. Cada caja acomodada, cada mueble ubicado, traía una sensación de control renovado, una posibilidad de empezar de nuevo sin la carga de lo que había quedado atrás. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron extrañamente tranquilos. Preparaba el café de la mañana, revisaba correos y trabajos de la agencia, y recibía entregas del mercado sin que nada perturbara el ambiente. Cada acción cotidiana, desde abrir la ventana hasta organizar la despensa, parecía un pequeño triunfo sobre la ansiedad que me había acompañado en el lugar anterior. La rutina me ayudó a recuperar algo de normalidad, pero un recuerdo constante permanecía. Evitar series o películas de terror se volvió una regla tácita. La idea de exponerme nuevamente a ritos, sombras o entidades era suficiente para acelerar mi respiración y tensar los músculos. El miedo latente era discreto, casi silencioso, como un alerta interno que me recordaba que ciertas experiencias no desaparecen por completo. Reorganicé los libros y objetos en estanterías nuevas, y aunque la necesidad de protección había disminuido, encender velas de vez en cuando se convirtió en un hábito de seguridad psicológica más que espiritual. Las luces cálidas y el aroma familiar ayudaban a tranquilizar la mente, recordándome que podía construir un espacio seguro para mí misma. Mantener contacto con los vecinos cercanos se volvió importante. Sus conversaciones amables y la rutina compartida de la vecindad ofrecían un ancla de normalidad, un recordatorio de que el mundo continuaba más allá de mis miedos y que la presencia del apartamento antiguo no podía seguirme a lugares donde me sentía segura. El alivio y la cautela coexistían. Cada gesto cotidiano, cada café de la mañana y cada entrega de mercado reforzaba la sensación de que podía vivir sin la amenaza que había sentido, pero que la experiencia había dejado una marca. La independencia y la libertad que tanto valoraba adquirieron un nuevo significado, la posibilidad de elegir el lugar donde sentirme segura. Al recordar todo lo vivido, una conclusión se hacía presente. Algunas cosas existen, pero se mantienen fuera del alcance cuando decidimos cuidar de nosotros mismos. La historia no terminó con terror ni con una explicación sobrenatural, sino con una lección silenciosa sobre los límites de nuestra percepción, la necesidad de proteger nuestro espacio y la fragilidad de la mente frente a lo desconocido. Dos años atrás, después del Día de los Muertos, algo cambió en mi vida de una manera que todavía no consigo entender del todo. No sé por qué ese espíritu lleno de odio decidió fijarse en mí, pero desde entonces aprendí a cuidar ciertos aspectos espirituales de mi entorno.
Esa experiencia me abrió los ojos sobre lo que muchas personas llaman fenómenos sobrenaturales, aunque hasta entonces yo pensaba que eran solo historias para asustar. Me llamo Vilmaro, tengo 41 años y trabajo como mecánico en una pequeña taller de autos en San Nicolás de los Garza. Mi esposa, Nubia, y mi hijo Jonas viven conmigo en un barrio modesto, lleno de calles estrechas y casas pintadas con colores vivos. Nuestra rutina siempre fue sencilla: trabajar, comer, dormir y pasar tiempo juntos cuando se podía. Todo parecía normal aquel Día de los Muertos. Pusimos el altar, dejamos las flores de cempasúchil, el incienso y los platillos que mi familia recuerda con cariño. 2 días después, los sueños comenzaron. Soñaba con una figura negra que recorría mi taller con movimientos silenciosos, rompiendo herramientas y arañando la pintura de los autos de mis clientes. Lo más inquietante era que esa sombra parecía conocer cada rincón, cada banco de trabajo y cada herramienta, como si fuera parte del lugar desde siempre. Al despertar, la sensación de terror no desaparecía. Me quedaba con el corazón acelerado y un sudor frío recorriéndome la espalda. Una mañana, descubrí los primeros signos físicos. Mis manos tenían arañazos que no recordaba haberme hecho. Algunas herramientas estaban fuera de lugar y un par de estuches de tapicería mostraban rasguños pequeños. Intenté convencerme de que había sido un descuido o un accidente, pero el desconcierto no me dejaba en paz. Todo parecía normal hasta que veía esas marcas, imposibles de ignorar. El miedo creció con cada despertar. Sentía confusión y una incredulidad que no podía controlar. Mi mente buscaba explicaciones: el cansancio acumulado, las bromas de los compañeros del taller o simples distracciones. Nada de eso justificaba las coincidencias entre los sueños y los daños físicos. Cada vez que miraba mis manos o los autos, la sensación de vulnerabilidad se hacía más fuerte. Pronto comenzaron las consecuencias en mi trabajo. Algunos clientes llegaron reclamando por rayones o pequeños daños que antes no existían. Yo, sin poder dar ninguna explicación lógica, asumía la responsabilidad. El prejuicio económico se sumaba a la tensión emocional y la clientela empezó a mirarme con desconfianza. La sombra, aunque invisible durante el día, ya había dejado su marca en mi vida cotidiana. La rutina del barrio parecía seguir igual, con motos y autos pasando por las calles, vecinos saludando desde las aceras, el olor a pan recién horneado y tortillas calientes en la esquina. Sin embargo, la normalidad se rompía cada vez que entraba a la oficina. Un objeto fuera de lugar, un rasguño nuevo, la sensación de ser observado. Cada detalle cotidiano comenzaba a sentirse cargado, como si algo estuviera esperando a moverse de nuevo en el momento menos esperado. Dormir se volvió un acto de precaución. Revisaba cada herramienta antes de acostarme, aseguraba puertas y ventanas, y aún así, al despertar, los indicios de la sombra me recordaban que nada de eso servía del todo. Ese primer impacto me enseñó que lo que uno no puede ver, muchas veces, es lo que más daño puede hacer. La sombra había comenzado a entrar en mi mundo, y yo aún no sabía hasta dónde llegaría. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Mis ojos se abrieron y, al principio, pensé que era una ilusión provocada por el sueño. Pero la figura negra estaba allí, junto a la cama, inmóvil y silenciosa, mirándome. La oscuridad de mi cuarto parecía haberse espesado, y la sombra destacaba por completo, como si absorbiera la poca luz que entraba por la ventana. Intenté moverme, gritar, llamar a Nubia, pero el cuerpo no me respondía. Cada músculo estaba paralizado, y la mente se debatía entre terror y confusión. El tiempo dejó de tener sentido. Los segundos se estiraban interminables, y el corazón golpeaba en el pecho con fuerza, mientras la respiración se volvía corta y agitada. Mis manos sudaban y los dedos temblaban, incapaces de alcanzar el teléfono o levantarme siquiera. La sombra no tenía contornos definidos. Su forma era negra como carbón, con bordes difusos que se movían de manera fluida y silenciosa. No emitía sonido alguno,
pero la intención de la figura era clara: odio, destrucción y presencia ineludible. Su sola mirada parecía arrastrarme hacia un vacío invisible, y sentí que mi habitación ya no era segura, que cada objeto podía convertirse en amenaza. A partir de esa noche, los efectos cotidianos comenzaron a ser evidentes. Pequeños objetos aparecían fuera de lugar, muebles se desplazaban ligeramente, algunos artículos de la cocina o del taller presentaban rasguños o roturas que no recordaba haber causado. Con cada amanecer, el patrón se repetía. Los sueños con la figura coincidían con daños o desorden en mi casa. La frontera entre el sueño y la realidad se volvió borrosa y aterradora. Las tensiones con la familia aumentaron sin que pudiera explicarlas. Nubia notaba mi mirada inquieta, mis manos temblorosas, mis movimientos bruscos al revisar los objetos. Jonas empezaba a preguntar por qué su padre estaba tan distante o irritable, y yo no tenía palabras que ofrecieran tranquilidad. La culpa crecía con cada pregunta, y la frustración se acumulaba dentro de mí, mientras la sombra, invisible para ellos, continuaba su presencia silenciosa. Dormir se convirtió en un acto de precaución constante. Comencé a encender luces nocturnas en la casa, revisar que puertas y ventanas estuvieran cerradas y mantener objetos pesados cerca de mí mientras descansaba. Sin embargo, ninguna medida parecía suficiente. La sombra parecía más fuerte en la oscuridad, como si se alimentara del miedo que yo mismo generaba al temerle. Cada noche que pasaba, el miedo crecía, y con él, la sensación de que el hogar ya no era un lugar seguro. Los sonidos habituales del barrio, los autos pasando, los perros ladrando, parecían mezclarse con la presencia de la sombra, amplificando mi tensión. La rutina de antes se había transformado en un ciclo de vigilancia constante y ansiedad contenida. La sombra ya no era solo un espectro de mis sueños, había entrado en mi vida real. Su existencia silenciosa, su capacidad de moverse sin ser vista y el desorden que dejaba a su paso me enseñaron que estaba enfrentando algo más profundo que simples pesadillas. Cada noche era un recordatorio de que lo inexplicable podía tocar lo cotidiano, y que mi mundo estaba en peligro sin que pudiera defenderlo de manera convencional. La noche era silenciosa cuando decidí quedarme solo en la oficina. Sentía que algo dentro de mí debía enfrentar aquello que había estado perturbando mis sueños y mi vida cotidiana. Cerré la puerta principal, revisé que todas las herramientas estuvieran en su lugar y respiré hondo, intentando reunir el valor suficiente para enfrentar a la sombra. Había una mezcla de determinación y terror recorriendo mis venas. No pasó mucho tiempo antes de que la presencia se hiciera evidente. Un frío intenso recorrió el taller, y de un momento a otro, objetos comenzaron a moverse por sí solos. Chispas de metal cayeron al piso cuando herramientas volaban y golpeaban las paredes. La sombra apareció de manera más tangible, rodeándome con su figura oscura, como si la habitación misma la hubiera convocado. Intenté gritar, pero mi voz se perdió entre el caos. Me refugié en el pequeño despacho de la oficina, con la puerta cerrada y temblando, escuchando cada golpe, cada estallido de metal contra madera y concreto. La sensación de aislamiento era total. El taller estaba lleno de ruido y, al mismo tiempo, de un silencio pesado que parecía absorber mis fuerzas. Los segundos se estiraban como horas. Cada objeto que volaba, cada estallido, aumentaba la presión en mi pecho. Las herramientas, los autos, incluso cajas y pedazos de repuestos chocaban contra las paredes, algunas rebotando hasta golpear la puerta donde me refugiaba. No había un patrón predecible, solo la violencia aleatoria de la sombra que parecía disfrutar del miedo que yo sentía. La experiencia se prolongó sin que pudiera estimar cuánto tiempo había pasado. El aire estaba cargado de olor a metal caliente y aceite, mezclado con la tensión y la adrenalina que inundaban mis sentidos. Cada instante parecía eterno, y la sensación de impotencia crecía con cada golpe y cada estallido que resonaba en mi refugio improvisado. Eventualmente, los ataques cesaron, pero la calma que siguió fue igual de aterradora.
Permanecí inmóvil, con el cuerpo temblando, incapaz de salir de mi refugio. La oficina se sentía pesada, casi opresiva, como si aún contuviera la presencia de la sombra, aunque ya no hubiera señales visibles de movimiento. La ansiedad no desapareció al amanecer. Dormir volvió a ser un desafío. Cada ruido menor, cada sombra proyectada por la luz del día, generaba tensión. La paranoia se había instalado en mi rutina, y cada momento libre de la oficina estaba marcado por la alerta constante de que la sombra podría regresar en cualquier instante. El efecto sobre mi familia también fue inevitable. Nubia y Jonas notaban mi inquietud, mis movimientos bruscos y la tensión que llevaba conmigo a cada conversación. La relación con ellos se vio afectada por el miedo y la frustración contenida, y aunque intentaba protegerlos de lo inexplicable, la sombra había dejado una huella en nuestra vida que aún no encontraba forma de borrar. La decisión de buscar ayuda surgió después de varias noches sin dormir y de ver cómo la sombra había empezado a afectar también a Nubia y a Jonas, aunque ellos no la percibieran directamente. Recordé que mi esposa conocía a Berenice, una vencedeira del interior del municipio, respetada por su capacidad de limpiar energías negativas y proteger los hogares. Contactarla fue un acto de desesperación, con la mezcla de esperanza y temor que acompañaba cada paso de mi vida desde que la sombra apareció. Berenice llegó al día siguiente, cargando un pequeño maletín con hierbas secas, amuletos y botellas de preparados caseros. Caminó por toda la casa y la oficina, observando cada detalle, escuchando el relato de lo sucedido y tomando pausas largas que parecían medir la intensidad de la presencia. Su mirada firme y segura me transmitió una tranquilidad que hacía tiempo no sentía, aunque el miedo seguía latiendo fuerte en mi pecho. El ritual de limpieza comenzó con defumación de las habitaciones y del taller, mientras Berenice murmuraba oraciones silenciosas. Colocó amuletos en lugares estratégicos y explicó que una alma llena de odio se había ligado a mí y a los espacios que frecuento, generando los fenómenos extraños. La sensación en el aire cambió. Se volvió más densa, pero también más controlada, como si la presencia oscura estuviera siendo contenida. Me entregó una garrafa con un preparado natural que debía tomar diariamente durante un mes. La bebida, de sabor amargo y fuerte aroma a hierbas, tenía el propósito de fortalecer mi protección personal y repeler la energía negativa que se había adherido a mí. Cada sorbo era un recordatorio de que la sombra no podía ser ignorada, pero que existían medios para contenerla. A lo largo de los días siguientes, observé cómo los objetos que se movían solos dejaron de hacerlo, y los rasguños y daños inexplicables desaparecieron. La oficina recuperó su orden, y la casa volvió a sentirse como un espacio seguro, aunque mi sensación de alerta nunca se disipó del todo. La sombra ya no aparecía, pero su recuerdo seguía presente en cada rincón, en cada esquina oscura, en cada ruido inesperado. Dormir volvió a ser posible, aunque con precaución. Encendía luces nocturnas y revisaba la casa antes de acostarme, medidas que antes parecían inútiles, pero que ahora tenían un sentido de protección reforzada por el ritual y los amuletos. La ansiedad se redujo, aunque no desapareció, y cada sombra proyectada por la luz del día o el ruido de un objeto cayendo activaba un reflejo de miedo que me recordaba lo ocurrido. La relación con Nubia y Jonas mejoró lentamente. Podía estar más presente, sin la tensión constante que me dominaba antes, y aunque ellos no entendían del todo lo que había sucedido, sentían el cambio en mi actitud. La oficina recuperó parte de su normalidad y la clientela volvió a confiar en mi trabajo. Pero algo en mí había cambiado. La rutina y la seguridad que daba por sentadas ya no eran las mismas. El fenómeno me enseñó que lo inexplicable puede irrumpir en la vida cotidiana de maneras inesperadas, y que la protección espiritual y la conciencia sobre ciertas energías son tan importantes como el cuidado de cualquier herramienta en el taller. La sombra desapareció, pero la memoria de su presencia me mantiene alerta, recordándome que algunos peligros no siempre son visibles, y que lo que parece resuelto puede regresar cuando menos se espera. Sentí que no podía seguir cargando el miedo solo,
y que debía buscar ayuda antes de que la sombra volviera a cruzar la frontera entre los sueños y la realidad. Recordé que Nubia conocía a Berenice, una vencedeira del interior del municipio respetada por su capacidad de limpiar energías negativas. Contactarla fue un acto de desesperación mezclado con esperanza. Sabía que necesitaba algo más que fuerza de voluntad para recuperar la paz en mi hogar y en mi taller. Berenice llegó cargando un pequeño maletín lleno de hierbas, amuletos y frascos de preparados caseros. Caminó por cada habitación y por toda la oficina, observando cuidadosamente los lugares donde habían ocurrido los fenómenos. Tomaba pausas largas y medía con la mirada cada rincón, como si midiera la intensidad de la energía que se había adherido a mí y a mis espacios. Su serenidad contrastaba con la tensión que todavía sentía en mi pecho. El ritual comenzó con la defumación de la casa y del taller. Berenice murmuraba oraciones silenciosas mientras el humo de las hierbas se esparcía, llenando los espacios con un aroma penetrante y cálido. Colocó amuletos en puntos estratégicos y me explicó que una alma llena de odio se había unido a mí y a los lugares que frecuentaba, causando los daños y los sustos que habían alterado mi vida. La sensación de la casa cambió, más densa y a la vez contenida, como si algo estuviera siendo controlado. Me entregó una garrafa con un preparado natural que debía tomar diariamente durante un mes. Su sabor era fuerte, amargo y con olor intenso a hierbas, pero cada sorbo era un recordatorio de que mi protección dependía también de mi constancia y cuidado. Mientras lo bebía, sentía que fortalecía algo más allá de mi cuerpo, una barrera que me separaba de la sombra y de la energía negativa que me había acompañado tanto tiempo. A los días, los fenómenos comenzaron a desaparecer. Los objetos que se movían solos dejaron de hacerlo. Los rasguños y daños inexplicables en la oficina y en la casa se detuvieron. La sombra no volvió a manifestarse de forma tangible, aunque la memoria de su presencia permanecía en cada rincón y en cada sonido inesperado que me recordaba que algo había intentado invadir mi vida. Dormir se volvió más llevadero, aunque con precaución. Dejaba una luz encendida, revisaba que todo estuviera en orden y mantenía los amuletos cerca. Cada ruido menor activaba un reflejo de alerta, pero ya no me paralizaba. La ansiedad disminuyó, aunque la sensación de que algo podía regresar nunca desapareció por completo, recordándome la vulnerabilidad que había sentido durante semanas. Mi relación con Nubia y Jonas mejoró lentamente. Pude estar más presente, sin la tensión constante que me dominaba antes. La oficina recuperó parte de su normalidad y los clientes empezaron a confiar nuevamente en mi trabajo. Sin embargo, algo había cambiado en mí. La seguridad que daba por sentada, la rutina tranquila y la confianza en mi entorno. Todo se había visto afectado por la sombra que me obligó a enfrentar lo desconocido. Lo vivido me enseñó que lo inexplicable puede irrumpir en la vida cotidiana y que ciertos cuidados espirituales son tan necesarios como la atención a cualquier herramienta del taller. La sombra se retiró, pero su recuerdo permanece, una advertencia silenciosa de que no todo peligro es visible y de que, aunque la protección funcione, la posibilidad de que algo regrese siempre existe. Han pasado algunos meses desde que esto ocurrió. Me llamo Luma. Vivo en San Nicolás de los Garza, y en esa época yo sentía que la rutina me estaba consumiendo, y la frustración por mi vida amorosa se había vuelto casi insoportable. Los últimos 2 intentos de relaciones habían terminado en cuestión de meses, dejándome con esa sensación persistente de vacío y desilusión. Esa noche de viernes, decidí ir a la boate que frecuentaba, con la intención de distraerme y, tal vez, dejar atrás un poco de la soledad que me pesaba. Las luces de la pista de baile parpadeaban al ritmo del reggaetón, y la música vibraba por todo el lugar. Después de varias horas moviéndome entre la multitud, mis pies comenzaron a doler y la mezcla de cansancio y un ligero mareo por el alcohol me hizo buscar un lugar para sentarme.
La zona de descanso, con sofás rojos y luces tenues, parecía perfecta para recuperar el aliento. Me acomodé en un rincón, observando a las demás personas mientras sorbía lentamente mi bebida. Todo parecía normal, hasta que sentí que alguien se acercaba sin que pudiera identificarlo claramente. Su presencia tenía algo extraño, una fuerza invisible que me hacía girar la cabeza para mirarlo. Estaba vestido de manera sencilla pero elegante. Camisa de lino clara, pantalones de sarja oscuros y un porte que, sin que pudiera explicarlo, me hacía sentir curiosidad y cierta inquietud. Antes de que pudiera reaccionar, dejó un pequeño saquito rojo sobre mis piernas. Se notaba que estaba cuidadosamente cosido y dentro había algo que no alcancé a ver. Su voz, suave y casi hipnótica, dijo que entendía lo que necesitaba y me advirtió de forma indirecta que el amor llegaría, pero alguien cercano sufriría las consecuencias. Un escalofrío recorrió mi espalda, mezclando miedo y fascinación. Parpadeé varias veces, tratando de entender si estaba soñando o si todo era producto de mi imaginación después de varias copas. Mi mente daba vueltas, preguntándose si debía abrir el saquito o simplemente ignorarlo. La lógica me decía que dejara todo como estaba, pero una parte de mí sentía la urgencia de saber más, de tocar lo desconocido que ahora estaba frente a mí. Con un suspiro, decidí guardar el saquito en mi bolso, convencida de que la luz del día traería claridad. La atención que había sentido por el hombre comenzó a desvanecerse mientras él se alejaba, desapareciendo entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Me quedé con el peso del saquito sobre mi pierna, sintiendo una mezcla de expectación y ansiedad que no podía explicar. Tomé un taxi para volver a casa, intentando que la música, las luces y la sensación de la noche se disiparan en mi memoria. Al llegar, dejé el bolso en la habitación y traté de pensar en otra cosa. Sin embargo, un ligero nerviosismo me acompañaba, como si algo invisible me recordara que no todo era casualidad. Al día siguiente, entre llamadas, correos y reuniones en la oficina, la imagen del saquito y del hombre desapareció casi por completo de mi mente. Parecía que la noche anterior había sido solo un instante aislado, un detalle menor dentro de la rutina que ya me consumía. Nada en el exterior del día me hacía sospechar que esa pequeña bolsa roja pronto alteraría mi vida de formas que aún no podía imaginar. Unos días después, al salir de mi jornada como promotora de ventas, tras revisar pedidos y atender clientes en la oficina, tropecé accidentalmente con un hombre alto, bien vestido, que parecía estar atento a cada detalle a su alrededor. Su sonrisa cálida me sorprendió, y algo en su mirada me hizo sentir curiosa y, al mismo tiempo, extrañamente cómoda. Me dijo que se llamaba Jeffrey y que trabajaba como gerente comercial en el edificio frente al mío, y sugirió tomar un café para seguir conversando. La conversación fluyó de manera inesperada, ligera y natural, llena de risas contenidas y pequeñas observaciones que hacían que el tiempo pasara volando. Cada gesto parecía calculado para generar cercanía, pero sin forzar nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me escuchaba y entendía los detalles que yo misma creía insignificantes. Los días siguientes trajeron un ritmo nuevo a mi rutina. Las conversaciones y mensajes entre nosotros se hicieron constantes, y la idea de encontrarnos después del trabajo se volvió un momento que esperaba con entusiasmo. La sensación de estar viva y apreciada se mezclaba con una ilusión que no había sentido en meses. Cada pequeño gesto de Jeffrey me hacía sonreír. Un mensaje preguntando si llegué bien, un café dejado sobre mi escritorio, una palabra amable sobre mi atuendo o sobre algo que había mencionado. Me sentía cuidada, importante y, sí, al mismo tiempo, ligera, como si una parte de mi ansiedad se hubiera disipado. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer señales que no podía ignorar del todo. Vecinos del edificio comentaban ruidos extraños provenientes de mi casa, cuando solo mi madre, Amelia, estaba allí. Muebles que parecían arrastrarse,
golpes que resonaban por los pasillos y, en ocasiones, gritos que interrumpían la tranquilidad de la noche. Mi madre mencionaba sentirse observada, con la piel erizada y una sensación que no podía explicar con palabras. Intentaba calmarme, diciendo que probablemente era el ruido de la televisión, el viento que se colaba por la ventana o incluso su imaginación. Su voz transmitía preocupación, pero también un esfuerzo por no alarmarme. Trataba de racionalizar todo. La lógica decía que no había razón para que algo sobrenatural sucediera, y mi mente encontraba explicaciones sencillas para cada incidente. Aún así, una inquietud pequeña y persistente se asentaba en mi pecho, recordándome que no todo era tan normal como parecía. Una noche, mientras mi mamá estaba en la cocina preparando un café con canela, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. La vecina de al lado, una señora mayor con voz firme, comenzó a reclamar con cierto enojo sobre los ruidos que había escuchado durante la noche: muebles arrastrados, golpes en las paredes y gritos que interrumpían su descanso. Mi mamá se disculpó rápidamente, explicando que seguramente era la televisión, tratando de no prolongar la discusión. Pero sabía que era mentira. Nunca dejábamos la televisión con el volumen alto durante la noche. Mi mamá siempre es muy respetuosa con los vecinos. La vecina insistió un momento, con un tono que mezclaba molestia y preocupación, y luego se alejó resoplando por lo bajo, dejando detrás un silencio incómodo que me hizo temblar un poco. La sensación de que algo estaba mal se intensificó, como si la presencia invisible se burlara de nuestra rutina y se hiciera notar a través de los demás. La mezcla entre la emoción de mi nueva relación y los indicios de que algo extraño sucedía en casa creaba una tensión sutil. Cada vez que regresaba con Jeffrey después del trabajo, la alegría se combinaba con un leve malestar, como un recordatorio de que no todo estaba bajo mi control. Aunque quisiera convencerme de que sí, los días comenzaron a llenarse de tensiones que antes no existían. Jeffrey cambió poco a poco, mostrando una necesidad constante de saber mis horarios, cuestionando la ropa que usaba y revisando indirectamente mis mensajes. Al principio, intenté justificar su comportamiento como preocupación o interés, pero pronto sus palabras dejaron de ser suaves y empezaron a sentirse críticas, llenas de sospechas y pequeñas acusaciones que me dejaban con un nudo en la garganta. La sensación de miedo creció lentamente. Sentía que debía medir cada movimiento, cada respuesta, para evitar conflictos que no sabía cómo manejar. La alegría que había sentido al principio se mezclaba con ansiedad constante. Caminar hacia mi casa o recibir un mensaje suyo podía desencadenar un malestar profundo. Simultáneamente, la casa comenzó a comportarse de manera extraña. Pasos que crujían por los pasillos en medio de la noche, susurros que parecían provenir del cuarto contiguo, cantos extraños que se apagaban al acercarme. Revisaba cada rincón y encontraba todo en orden. Mi madre dormía tranquila, la televisión y el radio apagados, pero los sonidos persistían, insistentes y perturbadores. Mi madre insistía en decir que alguien nos observaba desde algún lugar de la casa. Sus palabras me inquietaban, aunque intentaba no mostrárselo. Los vecinos continuaban con sus quejas, asegurando que escuchaban muebles arrastrarse y gritos durante horas en la noche. Esa insistencia hacía que la sensación de peligro fuera más tangible, como si mi hogar dejara de ser un espacio seguro. Mi cuerpo reaccionaba con dolores de cabeza intensos, presión detrás de los ojos y un cansancio que no se iba con el sueño. Por las noches, las pesadillas eran cada vez más vívidas, figuras encapuchadas que recorrían los pasillos de mi casa, sombras que se deslizaban por la calle cuando caminaba sola. La certeza de que alguien, o algo, me observaba, era inescapable. Cada sonido dentro de la casa se convertía en motivo de alarma. Incluso el silencio tenía un peso extraño. Cada pausa prolongada parecía anunciar la llegada de algo que no podía ver. Me encontraba conteniendo la respiración, intentando no hacer ruido y evitando mirar detrás de mí. La ansiedad y el miedo me acompañaban como sombras persistentes que no me dejaban tranquila.
La relación con Jeffrey empeoraba el efecto. Cada llamada, cada mensaje, cada gesto de control reforzaba mi sensación de vulnerabilidad. La tensión psicológica se mezclaba con los fenómenos en la casa, creando un ambiente de alerta constante que me hacía sentir atrapada. Hablar con alguien parecía imposible. Temía ser juzgada o no comprendida, así que me aislé, cargando con todo en silencio. A pesar de todo, trataba de mantener la rutina en el trabajo y con mi madre. Sonreía cuando era necesario y atendía a los clientes con normalidad, pero internamente cada sonido, cada palabra de Jeffrey, cada sombra nocturna, me recordaba que la calma era solo superficial. Una sensación de peligro invisible se había instalado en mi vida, y no sabía cómo escapar de ella. Una tarde, mientras revisaba mi bolso para buscar un lápiz, algo llamó mi atención. El pequeño saquito rojo que había olvidado desde aquella noche en la boate estaba allí, arrugado entre mis cosas. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las palabras del hombre. El amor llegaría, pero alguien cercano sufriría las consecuencias. La mezcla de miedo y esperanza me hizo temblar. Si esto era la causa de todo lo que había sucedido, tal vez deshacerme del amuleto fuera la única salida. Con pasos cautelosos, salí a la calle con el saquito en la mano. La brisa nocturna golpeaba mi rostro, fría y pesada, haciendo que mi respiración se entrecortara. Cada paso hacia la lixeira más cercana parecía más largo de lo normal, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto denso, observando cada movimiento mío. Al depositar el saquito en la basura, sentí una presión en el pecho, un peso invisible que se aligeraba lentamente. Los dedos temblorosos y el corazón acelerado me recordaban lo tensa que había estado en las últimas semanas. Cada ruido de la calle me ponía alerta, esperando señales de que algo aún no había terminado. Regresé a casa con el cuerpo rígido y los sentidos agudizados. Al abrir la puerta, un viento frío y pesado atravesó el umbral, soplando sobre mi piel como si algo hubiera abandonado la casa en ese instante. Era un alivio extraño y perturbador al mismo tiempo. La sensación de peligro se disipaba, pero dejaba un eco inquietante en mi mente. El día siguiente llegó con una calma engañosa. Jeffrey me habló con frialdad por última vez, diciendo que había conocido a alguien más interesante y que nuestra relación terminaba allí. La indiferencia en su voz contrastaba con los momentos de cariño que habíamos compartido, dejándome confundida y con una mezcla de alivio y temor que no podía nombrar. Sentada en la sala, observando la luz filtrarse por las cortinas de encaje, sentí cómo el silencio se asentaba nuevamente en la casa. Todo parecía normal, pero una parte de mí permanecía alerta, recordando cada sombra, cada susurro, cada escalofrío de las noches anteriores. La rutina retomaba su lugar, pero la memoria de esos días seguía viva, marcando mi manera de caminar, de hablar y de mirar alrededor. El poder que había buscado para atraer amor me había mostrado su precio de forma ineludible. Comprendí que ciertos deseos pueden abrir puertas que no se cierran fácilmente, y que la línea entre la ilusión y el peligro puede ser más delgada de lo que uno imagina. Cada decisión, por pequeña que parezca, podía traer consecuencias invisibles y profundas. Mientras retomaba mi vida, intentando concentrarme en el trabajo y en los pequeños momentos con mi mamá, sentía que algo había cambiado en mí. El miedo, la esperanza y la incertidumbre convivían en un mismo espacio, enseñándome que la normalidad puede ser frágil y que el amor, cuando se busca con desesperación, puede traer consigo sombras que nunca se esperan. Vivo en una casa adosada en San Nicolás de los Garza, con paredes compartidas con los vecinos. La casa es modesta, con habitaciones ordenadas y cada cosa en su lugar. Mi rutina es estricta. Trabajo como contador senior en una oficina de mediano tamaño. Regreso a casa a la misma hora, y con Samantha, mi esposa, mantenemos la vida organizada y tranquila. La calma y el silencio son esenciales para mí.
Cualquier ruido fuera de lo habitual me altera profundamente. Me llamo Marco Augusto. Aquel día, la muerte de nuestra vecina Eva, una matriarca respetada en todo el barrio, nos tomó por sorpresa. Pero estaba tan cansado que no quise asistir al velorio. Le dije a Samantha que presentaría mis condolencias a la familia otro día. Simplemente no esperaba que su velorio se realizara en casa. No me siento orgulloso de lo que hice. Jamás volvería a hacer algo así después de lo que viví. Y necesito compartir esta historia para que otras personas eviten cometer el mismo error. El olor a flores penetró por las paredes finas de nuestro departamento, mezclándose con el murmullo constante de rezos y cantos que provenían del apartamento de los vecinos. Al principio, intenté ignorarlo, concentrándome en revisar unos documentos en mi escritorio, pero la fragancia intensa del cempasúchil y los cravos parecía invadir cada rincón de mi espacio. Cada sonido, aunque apagado, me irritaba. Los murmullos del rosario y los cánticos se prolongaban más allá de lo que consideraba razonable, rompiendo la rutina que tanto valoraba. La noche, que debería ser un momento de calma y orden, se sentía invadida por un ruido que no podía controlar. A las 11, el cansancio y la irritación me hicieron perder la paciencia. Golpeé la pared compartida con fuerza, reprimiendo palabras de enojo que se escapaban entre mis dientes. Sentí una rabia casi irracional, pensando que hasta después de muerta, la señora Eva continuaba perturbando mi tranquilidad. Samantha se acercó con una expresión preocupada, recordándome la importancia de mostrar respeto ante la muerte y los ritos de los demás. Sus palabras eran suaves, llenas de calma, pero no lograban disminuir la tensión que me consumía. Ignoré sus consejos, convencido de que mi descontento estaba justificado. Los vecinos del velorio, al percibir mi molestia, bajaron un poco el volumen de los cánticos. Sus gestos no eran de confrontación, sino de consideración discreta, y por un instante sentí que había logrado imponer cierta autoridad sobre la situación. Sin embargo, un leve escalofrío recorrió mi espalda, como si el ambiente se volviera más denso a cada instante. Observé la sala de mi casa, intentando retomar la normalidad. La luz de las velas parpadeaba sobre los muebles, mientras Samantha organizaba unas tazas de café y pan dulce para que pareciera que todo seguía en calma. La mezcla de aromas, murmullos y la iluminación cálida tenía un extraño efecto. Me incomodaba y fascinaba al mismo tiempo. Un ruido sutil llamó mi atención. La puerta del pasillo crujió apenas, como si alguien invisible la empujara ligeramente. Respiré hondo, intentando convencerme de que era el edificio asentándose, el viento colándose por alguna rendija, pero un dejo de inquietud permaneció. El silencio entre los cantos del velorio se sentía pesado, como si contuviera algo que no podía nombrar. Cada vez que la música bajaba de volumen, parecía que el aire mismo esperaba algo, y esa sensación hizo que apretara los puños, mezclando la satisfacción de sentir que había controlado la situación con un temor que no lograba comprender del todo. Los días siguientes a la muerte de Eva fueron más difíciles de lo que imaginé. Pasos ligeros resonaban en el corredor durante la noche, y muchas veces creí escuchar susurros entre las paredes. Al mismo tiempo, un olor extraño a tierra húmeda y flores marchitas invadía mi casa, como si el velorio todavía estuviera presente dentro de nuestras habitaciones. Objetos pequeños comenzaron a moverse sin explicación. El ángel de porcelana que había heredado de mi madre, colocado sobre la repisa del comedor, apareció roto en el suelo sin que nadie lo hubiera tocado. Cada incidente me obligaba a revisar una y otra vez, buscando una causa lógica, pero todo parecía imposible de explicar. Una sensación constante de vigilancia se instaló en mí. Al observar a Samantha mientras dormía, sentía que alguien invisible la miraba, y un escalofrío recorría mi espalda cada vez que pasaba cerca de la habitación. La tensión se volvía más intensa con cada noche que transcurría. Intenté racionalizar los sucesos. Atribuía los ruidos al viento colándose por las ventanas,
los objetos que caían a la gravedad y los aromas a algún desajuste natural del ambiente. Sin embargo, la frecuencia y la coincidencia de los eventos hacían que la ansiedad se apoderara de mí, volviéndose difícil mantener la calma. Sombras fugaces aparecían al borde de mi visión, desapareciendo apenas notaba su presencia. Cada vez que estaba solo, parecía escuchar susurros incomprensibles, como un murmullo que no podía distinguir, llenando la casa de una inquietud que no sabía cómo controlar. Samantha comenzó a notar mi nerviosismo. Su mirada mostraba preocupación y confusión, pero yo me esforzaba por mantener una fachada de racionalidad. Temía que ella pensara que me estaba dejando dominar por supersticiones, y eso me hacía contener mi miedo, aunque por dentro creciera sin cesar. Una noche, tuve un sueño vívido con la señora Eva. Aparecía frente a mí, con los ojos llenos de furia y un reproche silencioso que atravesaba mi conciencia. Su expresión parecía decirme que debía respetarla, y una voz interna repetía que yo enfrentaría gritos y perturbaciones en mi propio velorio si no cambiaba mi actitud. Al despertar, la sensación de su presencia no desapareció. Un movimiento rápido cruzó mi cuarto, algo que juraría que fue un bulto, fugaz y aterrador. El corazón me latía con fuerza, y la certeza de que no estaba solo en la casa me dejó paralizado durante varios minutos, incapaz de moverme o pronunciar palabra alguna. Las noches se volvieron cada vez más pesadas. Puertas que crujían solas, sombras que aparecían apenas al borde de mi visión, y la sensación constante de ser seguido por la casa. Cada sonido, cada movimiento mínimo me mantenía en alerta, y un temor profundo comenzó a invadirme, no solo por mi seguridad, sino por la de Samantha. Aún así, evitaba mostrar completamente mi miedo. No quería parecer irracional ante ella. La culpa se instalaba como un peso silencioso sobre mis hombros. Recordaba mis palabras contra la señora Eva, los gritos y las blasfemias que lancé aquella noche del velorio. Aunque intentaba racionalizar, algo dentro de mí empezaba a admitir que mi actitud había provocado aquello, pero resistía con todas mis fuerzas aceptar la posibilidad. Objetos continuaban desplazándose o rompiéndose sin causa aparente. Una silla apareció de un lado a otro de la sala. Una vela que había encendido para acompañar a Samantha se apagó sin razón. Fotografías familiares quedaron torcidas como si alguien invisible las hubiera empujado. Cada pequeña anomalía convertía mi hogar en un espacio impredecible y cargado de tensión. El aire se volvía más denso, casi palpable. Cada respiración me costaba más, mi corazón latía con fuerza y un frío recorría mi columna. La sensación de que algo me observaba se intensificaba, y la ansiedad comenzó a transformarse en miedo genuino. Una noche, desperté sobresaltado, y mis ojos se encontraron con una figura frente a la puerta de mi cuarto. La señora Eva estaba allí, inmóvil y amenazante. El silencio que la rodeaba era absoluto y pesado. Sentí su mirada atravesando mi piel, clavándose en cada fibra de mi cuerpo. El tiempo pareció detenerse mientras mi mente luchaba por comprender lo que veía. El desespero me obligó a actuar. Comencé a rezar en voz baja, pidiendo perdón con cada palabra que salía temblorosa de mi garganta. Cada frase estaba cargada de miedo genuino y arrepentimiento profundo, como si mi voz pudiera calmar la furia que aquella presencia emanaba. La figura permaneció allí por varios minutos que se sintieron eternos. Su presencia no desapareció de inmediato, pero la intensidad de su mirada fue disminuyendo gradualmente conforme continuaba rezando. Mi respiración, irregular y temblorosa, se mezclaba con el sudor que resbalaba por mi frente. El corazón seguía acelerado, pero el aire comenzó a sentirse menos denso, aunque todavía pesado. Después de más de una hora de oración, la figura finalmente desapareció de la puerta. La tensión en la casa disminuyó lentamente, pero un residuo de miedo y respeto permaneció en cada rincón. Supe, con una claridad que me heló, que no se trataba de un simple sueño ni de mi imaginación.
Aquella presencia había estado evaluando mi comportamiento y mi arrepentimiento había sido escuchado. A la mañana siguiente, me dirigí a la casa de la familia de Eva con el corazón pesado. La visita fue breve y silenciosa. Apenas pronuncié unas palabras de disculpa mientras observaba las expresiones mesuradas de los vecinos. La tensión era palpable, pero había un hilo de comprensión en sus gestos, y sentí que debía mostrar respeto sin buscar justificaciones. Después de dejar la casa, me dirigí al cementerio local. Caminé entre senderos tranquilos, el sol iluminando las lápidas mientras el aroma del pasto y las flores frescas se mezclaba con la brisa. Frente a la tumba de Eva, coloqué un ramo de cempasúchil y cravos, inclinando la cabeza para ofrecer una oración silenciosa. Cada palabra estaba cargada de arrepentimiento, como si aquel gesto pudiera reparar el daño de mis ofensas. Al regresar a casa, noté que los fenómenos comenzaron a disminuir. Las puertas dejaron de crujir sin razón. Los objetos permanecían en su lugar y los aromas extraños se desvanecieron. Sin embargo, una sensación sutil persistía, como si alguien invisible evaluara mis acciones y permaneciera atento a cada movimiento. Mis hábitos comenzaron a cambiar. Aprendí a valorar los momentos de recuerdo y luto, a respetar los rituales que antes me parecían molestos. Cada ceremonia, cada oración de los vecinos, comenzó a recordarme que las acciones impensadas podían tener consecuencias que iban más allá de la comprensión inmediata. La rutina diaria volvió, aunque con una ligereza distinta en el aire. El silencio que tanto apreciaba antes ahora llevaba consigo un recordatorio constante. La presencia de Eva podía no ser evidente, pero seguía ahí, observando y evaluando. Samantha notó el cambio en mí. Mis comentarios sobre respeto, memoria y cuidado comenzaron a surgir con más frecuencia. La tranquilidad de nuestra casa parecía más consciente, como si cada espacio guardara la historia reciente de lo ocurrido y recordara la lección aprendida. Incluso en días ordinarios, pequeñas coincidencias me hacían estremecer. Un aroma leve de flores marchitas, un crujido apenas perceptible en el piso o la sensación de ser observado mientras realizaba tareas simples. Esos detalles me recordaban que el respeto debía mantenerse siempre, no por miedo, sino por conciencia. La experiencia dejó una marca permanente. La memoria de Eva y la sensación de su presencia continuaban acompañándome, silenciosas pero insistentes, enseñándome que incluso las ofensas más pequeñas podían traer consecuencias inesperadas y duraderas. Soy Olavo. Esa noche, salí de mi casa con la rutina de siempre, cargando las bolsas de comida en la moto. La noche en San Nicolás de los Garza era tranquila, casi silenciosa, como si la ciudad se hubiera olvidado de respirar después de las 12. Las calles brillaban con el reflejo de los pocos postes que aún funcionaban, y las ventanas de las casas mostraban sombras de vida distante, pero todo parecía detenido en mi camino habitual. La calle de los Susurros era parte de mi trayecto diario. Nunca había llamado mi atención más que por ser un atajo conveniente entre las avenidas principales. La pavimentación estaba marcada por grietas y manchas de aceite de autos antiguos, y los coches estacionados parecían observarme mientras pasaba. Aquella noche, el aire estaba frío y seco, y el rugido de mi moto se mezclaba con el ladrido ocasional de algún perro a lo lejos. Al intentar encender la moto frente a una de las casas, el motor no respondió. Forcejeé con la ignición y el cable de embrague. La frustración comenzaba a apoderarse de mí. Los segundos parecían estirarse más de lo normal, y un leve temblor me recorrió las manos. Cada chispa de la moto que no arrancaba hacía que el silencio de la calle se sintiera más pesado, más denso. Un movimiento fugaz llamó mi atención desde el costado de un carro estacionado. Apenas pude distinguir la silueta que se escondía detrás del portón de hierro. Desapareció casi de inmediato, pero algo en mi instinto me obligó a apretar con fuerza el manubrio.
Un frío recorrió mi espalda y un escalofrío subió por mi nuca sin explicación alguna. Finalmente, la moto encendió con un rugido metálico que me hizo saltar. El corazón latía rápido y mi respiración se aceleró al incorporarme sobre el asiento. Traté de racionalizar lo que había visto. El cansancio de la jornada, las sombras proyectadas por los postes, algún animal que se movía con sigilo. Pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desapareció. Mientras avanzaba por la calle, el silencio me parecía más profundo y cada crujido de la moto sobre el asfalto se sentía amplificado. Un escalofrío persistente me acompañaba, como si alguien caminara tras de mí, manteniéndose en los límites de mi visión. La figura ya no estaba a la vista, pero el vacío que dejaba detrás generaba una presión que no podía ignorar. Llegué a la casa del primer pedido y respiré hondo, tratando de soltar la tensión que me había acompañado desde el inicio. Colocando la comida en la puerta, la mente no dejaba de reproducir la imagen del veloz movimiento detrás del portón. La rutina diaria parecía rota, y un nerviosismo nuevo se asentaba en mi cuerpo. Repetí el camino varias veces durante la noche, y cada vez que cruzaba por la calle de los susurros, un pequeño pánico se instalaba. Los postes parpadeantes, los coches estacionados y el eco distante de la ciudad se combinaban para que todo se sintiera extrañamente distinto, aunque nada había cambiado en el recorrido que conocía de memoria. Unos días después, retomé mi ruta nocturna con la sensación persistente de aquella primera noche. La calle de los susurros se veía igual que siempre, pero algo en mi mente hacía que cada sombra pareciera más larga, cada poste más solitario. El silencio de la ciudad se sentía más pesado, como si me advirtiera que algo había cambiado. Al girar la esquina, la moto volvió a fallar. Forcejé con el encendido mientras un escalofrío recorría mi espalda. Cada chispa que no prendía el motor parecía extender los segundos, y mi mirada recorría los coches estacionados, buscando cualquier indicio de movimiento. El aire estaba frío y denso, cargado de un olor a humedad y polvo viejo que nunca había notado. Un susurro apenas audible pronunció mi nombre. Me tensé, el corazón dando un vuelco, y miré a los lados con rapidez. La calle estaba completamente desierta, y los portones de hierro seguían cerrados, las ventanas sin luz. No había nadie, y sin embargo, una presencia intangible parecía rozar mi nuca. Aceleré instintivamente, las manos sudando sobre el manubrio, tratando de ignorar el miedo que se instalaba. La moto rugía y el eco de su motor se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Cada sombra, cada árbol, cada esquina se volvió sospechosa, y sentí la urgencia de salir de esa calle cuanto antes. Observé que, mientras avanzaba, algo se repetía. La sensación de que un cuerpo invisible me seguía, que la misma silueta de la primera noche parecía desplazarse a mi ritmo. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que no dejara de mirar por encima del hombro constantemente, con la certeza de que había algo allí. Durante cada entrega, contaba mentalmente los quarteirões, como si enumerarlos pudiera ayudar a mantener mi mente ocupada y el miedo bajo control. La tensión aumentaba en cada paso. El frío se hacía más intenso, y un ligero temblor recorría mis brazos y piernas cada vez que pasaba frente a puertas y ventanas oscuras. Los ladridos distantes de perros y el ocasional crujido de algún portón oxidado intensificaban la sensación de estar observado. Cada coche estacionado parecía esconder más de lo que realmente había, y la luz intermitente de los postes hacía que los objetos comunes se transformaran en figuras amenazantes por fracciones de segundo. Al terminar la última entrega, sentí un alivio superficial, pero no podía ignorar la certeza de que algo me había seguido toda la noche. Volví a casa por una ruta ligeramente distinta, intentando no mirar hacia la calle de los susurros. La ansiedad persistía, y la sensación de ser observado me acompañaba hasta que cerré la puerta detrás de mí, con el corazón todavía acelerado y las manos temblorosas. Los fenómenos continuaron durante las noches siguientes, pequeños,
pero presentes. Veía por el rabillo del ojo la sombra moverse, pasando entre la luz de los postes y los porches de las casas, y sentía un escalofrío, pero trataba de ignorarlo y concentrarme en la carretera. Hasta que lo peor que podía pasar, pasó. La madrugada había caído por completo y las calles estaban vacías. El cansancio pesaba en mis párpados, pero la última entrega debía completarse. El motor de la moto ronroneaba bajo mis manos, mientras mis ojos semicerrados se esforzaban por distinguir cada sombra que aparecía en la calle de los susurros. Cada poste de luz parpadeante parecía alargar las sombras de manera inquietante. Al doblar una esquina, un toque súbito en mi brazo derecho me hizo perder el equilibrio por un instante. La mano resbaló del manubrio y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El corazón se disparó y el susto fue tan real que sentí que iba a caer en plena calle. La moto vibró bajo mí y el silencio de la madrugada me envolvió de golpe. Miré hacia el retrovisor sin pensar y vi algo que me heló la sangre. Una silueta inmóvil sentada sobre la bague de entregas. Su figura era oscura, indefinida, como un contorno que no podía distinguir con claridad, pero lo suficiente para que mi mente entendiera que no estaba solo. Frené de inmediato, respirando hondo, con las manos temblorosas sobre el manubrio. Giré el cuerpo para mirar hacia atrás, pero la calle estaba desierta, como si nada hubiera pasado. El silencio volvió a cubrirlo todo, dejando solo el eco de mi respiración y el motor apagado de la moto. Aceleré un poco más, intentando mantener la calma mientras terminaba la entrega. Cada movimiento era pesado, los brazos cargados de tensión, las piernas rígidas y el pulso latiendo con fuerza en cada centímetro de mi cuerpo. Cada sonido, por mínimo que fuera, parecía amplificarse en el vacío de la calle. La confusión no tardó en aparecer. ¿Había sido una alucinación causada por el cansancio extremo y la fatiga de la noche? ¿O algo tangible había tocado mi brazo y observado mis movimientos? La duda me perseguía mientras intentaba concentrarme en la tarea simple de dejar la comida en la puerta del cliente. El corazón seguía acelerado y las manos sudorosas tardaron en relajarse. Cada paso de la moto por la calle desierta me recordaba lo que había sentido, como si la sensación de presencia se hubiera grabado en mi piel. Respiraba con dificultad, intentando calmar los nervios antes de encender el motor para regresar a casa. Al salir de la calle de los susurros y perderla de vista, el miedo se mezclaba con un alivio parcial. Sabía que esa sensación no desaparecería de inmediato, y que la experiencia había dejado una marca invisible en mi rutina nocturna. Cada poste, cada sombra y cada crujido de la ciudad me recordaban que algo había estado allí, esperando, silencioso y constante. Al día siguiente por la tarde, la sensación de inquietud no desaparecía, así que decidí buscar ayuda en la iglesia más cercana. Caminé por las calles aún oscuras, el corazón latiendo con fuerza, y al entrar, el olor a incienso y cera encendida ofreció un alivio inmediato. El silencio dentro del templo era diferente, tranquilo, como un respiro después de tantas noches tensas. Hablé con el padre sobre lo que había experimentado, describiendo con detalle los toques, las sombras y los susurros que me habían acompañado. Escuchó con atención, sin interrumpir, y luego me indicó que podía bendecir tanto la moto como una medalla de la Virgen para protegerme en mis rutas nocturnas. Mientras colocaba la medalla sobre la moto, sentí un alivio que no había experimentado desde aquella primera noche en la calle de los susurros. El padre me dio instrucciones claras: rezar una oración al pasar por la calle y mantener la calma, recordando que la fe podía ser un escudo ante lo desconocido. Esa misma tarde, colgué la medalla de la Virgen en un cordón de plata que tenía en casa y me la puse al cuello. Nunca más la quité para nada. Al retomar las entregas, el alivio se mezclaba con una sensación de aprendizaje. Las sombras ya no se manifestaban como antes, y los susurros habían desaparecido, pero la experiencia me había marcado. Evitaba la calle siempre que podía, eligiendo rutas más largas,
aunque más seguras, para no enfrentarme a lo que había sentido. Cada noche de trabajo, al pasar por calles conocidas, mantenía la medalla cerca y repetía mentalmente la oración que me había enseñado el Padre. La rutina seguía siendo la misma, pero la precaución se había convertido en parte de mí. Las luces de los postes y los coches estacionados ya no generaban tanto miedo, aunque el recuerdo de aquellas presencias permanecía latente. El miedo que sentí no se disipó por completo, pero aprendí a manejarlo con acciones concretas. La moto siempre encendida y revisada, las rutas alternativas, la oración breve antes de entrar a la calle de los susurros, si era inevitable, y la medalla sobre el pecho recordándome que no estaba completamente desprotegido. Cada vez que contaba la historia a amigos o familiares, la narración era sincera, cotidiana y tensa. Describía la ciudad nocturna, los postes, los perros lejanos y el eco del motor, intentando transmitir la experiencia tal como la viví, sin exagerar, solo con el peso del miedo real que sentí. Hoy, el recuerdo de aquellas noches permanece. La incertidumbre sobre lo que realmente sucedió sigue allí, mezclada con la sensación de que algunas cosas en la ciudad se escapan de nuestra comprensión. La medalla y la fe me dieron un escudo, pero la memoria mantiene viva la tensión que aprendí a respetar.